Jóvenes, Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. bueno, pues vamos a empezar con el último capítulo que vamos a ver en el curso. Es sobre teoría de dualidad. Voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a ver teoría de dualidad. Las primeras dos secciones de este capítulo son muy cortas, entonces es muy posible que veamos las dos secciones. La primera sección es simplemente una sección de motivación para ver cómo aparece lo que se denomina el problema dual en un problema de programación lineal. Entonces, bueno, los objetivos del capítulo son introducir el problema dual, que está asociado a un problema de programación lineal. Vamos a ver la relación que hay entre ambos problemas. El problema original, que le vamos a llamar problema primal, y el problema dual. Y vamos a pues, profundizar en el estudio de ambos problemas y la teoría alrededor de ellos. Aparte, al final vamos a incluir el método simplex dual, que me va a permitir resolver el problema dual o el primal, cualquiera que uno quiera. Bueno, pues miren, la motivación de todo esto de teoría de dualidad viene de lo que se llaman los multiplicadores de Lagrange. Ustedes ya en sus cursos de cálculo, seguramente, ¿verdad? Cuando vieron cálculo de varias variables o cálculo avanzado, pues vieron que cuando se tiene un problema de optimización con restricciones, como este que estamos poniendo aquí, este ejemplo, generalmente el problema se puede plantear como un problema de optimización global si introduce uno un multiplicador por cada restricción que uno tenga. En este caso tenemos solamente una restricción, entonces introducimos un multiplicador que le llamamos P. Al rato voy a aclarar por qué la notación P, pero bueno, es un multiplicador matemáticamente hablando. Y se introduce lo que se llama el lagrangiano, es decir, a la función de costo se le agrega el multiplicador multiplicado por, en este caso, la restricción. Suponiendo que el lado derecho es 0, pues tendríamos 1 menos x menos y en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, esta función se llama la lagrangiana asociada al problema de optimización con restricciones. Y la forma de encontrar un óptimo es minimizar el lagrangiano, ¿verdad? Con p arbitrario. En ese caso, para minimizar esta función, esta nueva función de costo que tenemos aquí, donde se incluye el multiplicador y la restricción, pues simplemente se encuentran los puntos críticos, ¿verdad? Esos puntos críticos son en donde las derivadas parciales del lagrangiano son 0. Entonces, sacando la parcial con respecto a x, tenemos 2x menos p, lo igualamos a 0. Asimismo, para y, sacamos la parcial respecto a y la igualamos a 0. Bueno, eso me da en ambos casos que despejando x en cada x en el primero y y en el segundo, pues me da que x es igual a y es igual a p entre 2. Entonces, bueno, pues la cuestión queda nada más en, obviamente, pues x y y dependen de p, ¿verdad? Si cambiamos p, tenemos un nuevo valor xy. Y entonces, bueno, para determinar p, pues utilizamos la restricción, ¿verdad? La restricción x más y igual a 1. Si sustituimos x y y en esta restricción, vamos a tener p más 2 más p más 2 igual a 1, por lo tanto p vale 1. Entonces, bueno, pues esto me dice que la solución óptima del problema es x igual a y igual a p entre 2 con p igual a 1. Por lo tanto, es x igual a y igual a 1 medio.
¿ok? Este tipo de metodología pues ya se conoce desde los cursos previos de cálculo. Entonces, bueno, simplemente es utilizar este tipo de ideas para el caso de problemas de programación lineal, en donde ya no es necesario utilizar cálculo, por ejemplo, sino ahora vamos a utilizar propiedades algebraicas. Básicamente, pues sí, álgebra en general y por otro lado, álgebra lineal. Entonces, bueno, esta interpretación de los multiplicadores la interpretación de multiplicadores tiene bases matemáticas, bases físicas, pero también tiene interpretaciones desde el punto de vista de la economía, por ejemplo. Quizá es más fácil entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, la interpretación que se da a el lagrangiano, por ejemplo, es que este problema de minimizar el lagrangiano es un problema más general, digamos, ¿no? Que el problema original y menos restrictivo. ¿En qué sentido menos restrictivo? Pues que no estamos preocupados en satisfacer de manera exacta las restricciones x más y igual a 1. En realidad, al meter este término en la función de costo, lo que estamos haciendo es relajar la restricción x más y igual a 1, aquí con este término, 1 menos x menos y. Es decir, no se está diciendo que se cumpla exactamente esa restricción, pero estamos introduciendo una penalización que se puede ver desde el punto de la economía como un vector de precios, ¿verdad? Bueno, en este caso es nada más un escalar porque tenemos solo una restricción. Entonces, entre más violemos la restricción, entre más lejos estemos de la restricción x más y igual a 1, este término, 1 menos x menos y, va a estar más lejos de 0. Y al introducir el vector p, o más bien en este caso el escalar p, estamos penalizando. O sea, estamos poniendo un costo o un precio a esa penalización. Entonces, entre más lejos estemos de la restricción, pues más el precio va a ser mayor o la penalización va a ser mayor. Entonces, bueno, pues eso es lo que se menciona aquí en esta interpretación. Se asocia un precio al multiplicador, a la cantidad que se viola, que en este caso pues es la diferencia entre 1 y x y y. Entonces el costo total, si P es un precio, y aquí tengo una cantidad distinta de 0, el producto del precio por una cantidad distinta de 0 me da un costo, que es el costo que hay que pagar por desviarnos de la restricción original. Entonces, bueno, si el precio se escoge apropiadamente, por ejemplo, en nuestro problema encontramos que P vale 1, ¿verdad? Si lo escogemos apropiadamente, de antemano no sabemos cuánto vale, pero suponiendo que conocemos el valor, entonces la solución óptima del problema con restricciones, es decir, lagrangiano, pues es la misma que el problema sin restricciones. Entonces, particular, cuando P vale 1, la presencia o ausencia de restricciones no afecta el costo óptimo. Esa es una interpretación, pues, vista desde el punto de vista de la economía, ¿no? Como ya les mencioné, pues también se puede ver desde el punto de vista físico, ¿no? O matemático, en términos de gradientes, por supuesto, ¿no? O sea, el gradiente de la función objetivo, este gradiente, es un múltiplo de va a ser un múltiplo de el gradiente asociado a el término adicional, el término de penalización. Pero bueno, no vamos aquí a repasar la parte de multiplicadores de Lagrange en problemas generales. Simplemente pues nos quedamos con esa interpretación. Entonces, bueno, el problema entonces es encontrar los precios adecuados o el multiplicador adecuado, P,
que resuelve el problema original, ¿verdad? A partir de un problema de optimización global con una variable adicional que es un multiplicador. Esa es la idea. Entonces, la idea detrás de todo esto es, comenzamos con un problema de optimización, con restricciones, y entonces la idea es suprimir las restricciones, introduciendo un multiplicador para obtener un problema de optimización global, el cual ya se sabe cómo resolver. Entonces estamos reduciendo un problema que no sabemos inicialmente cómo resolver a un problema que podemos resolver. Ok. Bueno, entonces, dicho eso, ahora vamos al problema de programación lineal. Tenemos un problema en forma estándar. Ese le vamos a llamar el problema primal. Es el PPL, ¿verdad? El original. Bueno, fíjense que si utilizamos las ideas de multiplicadores, este problema se puede reformular como un problema con un multiplicador. Va a haber un multiplicador por cada restricción. Como el sistema de restricciones aquí está dado por el sistema de ecuaciones a x igual a b, entonces tenemos m restricciones de igualdad. Entonces, eso quiere decir que debemos introducir m multiplicadores. Aquí lo estamos denominando P1 hasta Pm y lo condensamos, ese conjunto de multiplicadores, en el vector P. De tal forma que la nueva función de costo, o el lagrangiano, vamos a llamarle así, pues va a ser el costo inicial que teníamos del problema primal más el asociado a las restricciones. Vamos a tomar simplemente b menos ax, ¿verdad? En lugar de ax igual a b. Sabemos que b menos ax entonces es una desviación de cero, que puede ser positiva o negativa. Y p es un multiplicador, es una variable. En este caso es un vector. Entonces, bueno, pues tenemos simplemente cuando hacemos esto, nos quedamos nada más con las restricciones de no negatividad, x mayor o igual a 0. ¿Ok? O sea, vamos a trabajar siempre, en este caso entonces, en el primer octante. Entonces, bueno, pues lo que queremos ver es qué relación hay entre el problema primal y el problema relajado. Pues lo primero que hacemos es suponer que se tiene una solución óptima del problema primal, del problema original. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, como aquí en el problema relajado, pues es un poquito más complicado desde el punto de vista teórico, porque tenemos una variable o un conjunto de variables adicionales que son P1 y PM, ¿verdad? Entonces, pues estas pueden variar, pueden tomar diferentes valores. Entonces, bueno, pero lo que nos importa es minimizar esta cantidad. Entonces, sujeta a restricciones de no negatividad. Entonces, bueno, pues obviamente este mínimo de esa cantidad de lagrangiano va a depender de P, ¿verdad? Si tomamos todos los posibles valores, o sea, aquí el costo C, el vector es conocido, vector B y la matriz A son conocidos, todos son conocidos, excepto P, ¿verdad? Y por supuesto X. Entonces, si minimizamos esta cantidad respecto a X, el resultado solamente va a depender de P. Entonces, bueno, suponiendo que el mínimo existe y es finito de este lagrangiano, entonces pues vamos a llamarle a ese mínimo G de P. Le llamamos G de P porque el mínimo depende de P, precisamente, ¿no? De vector m dimensional. Entonces, bueno, pues precisamente como esto depende de P, pues esto quiere decir que este problema relajado pues tiene más opciones que el problema original, porque aquí podemos poner diferentes P's, eso es lo que quiere decir. Entonces, para establecer cuál es la relación entre este nuevo problema, o sea, el mínimo, el mínimo, o más bien este problema, el mínimo del lagrangiano y el original, pues vamos, y aquí ya sabemos que X estrella es una solución de
el problema primal. Entonces vamos a ver qué relación hay entre estos mínimos, que les llamamos GDP, y el mínimo del problema original. Entonces, bueno, pues sabemos que GP es el mínimo del lagrangiano y que depende de P, ¿verdad? Bueno, pero por otro lado, como es el mínimo de esta cantidad, de esta función, entonces debe de ser, este mínimo debe de ser menor o igual que esta cantidad evaluada en X estrella. Entonces, bueno, pues este mínimo es menor o igual que C transpuesta por X estrella más P transpuesta por B menos A X estrella. ¿Ok? Pero sabemos que X estrella es solución del problema primal. Entonces satisface a X estrella igual a B. Por lo tanto, B menos AX estrella debe de ser 0. Y entonces solamente me queda C transpuesta por X estrella. Entonces lo que hemos encontrado es que esta función G de P, cualquiera que sea el valor de P, siempre va a ser menor que el costo óptimo del problema primal. ¿Ok? Entonces, bueno, la conclusión es que para cada P, la solución de este problema, o sea, el mínimo, es la cota inferior de esto, siempre va a ser menor que el costo óptimo, menor o igual. ¿Alguna duda? Quiero ver si me van siguiendo. Yo me atoré tantito ahí en la desigualdad, en la de GDP, la igualdad del mínimo de los X mayor o igual a 0, abajito. ¿Sí? La primera desigualdad es porque como es el GDP es el mínimo, es menor o igual a cualquier, para cualquier X mayor o igual a 0, por eso es la desigualdad. Es que me escuché bien. A ver, cuando ustedes minimizan una función, en ese caso es esta, o sea, tú estás minimizando esta cantidad. Estoy marcando aquí, ¿sí la ves? Sí, profesor. O sea, es el lagrangiano. Se está minimizando respecto a X. Ajá. Entonces, eso quiere decir que el mínimo debe de ser menor o igual que el valor de esta misma función en cualquier otro X. ¿Sí? Sí, profesor, ya Entonces, bueno, en particular, este lagrangiano debe de ser menor cuando lo evalúas, que cuando evalúas esta función en X estrella. Ok, sí, ya, profesor, ya quedó. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, simplemente estamos aplicando el concepto de mínimo en la primera igualdad. Sí, profesor. Ya. Entonces, bueno, pero si escogemos como valor de X estrella, este X estrella además es solución, dijimos, del problema primal. Y por lo tanto, B menos AX estrella debe de ser 0. Esto debe ser 0. Y nada más me queda C transpuesta por X estrella. ¿Ok? Como esto es para toda P, no importa quién sea P, ¿verdad? Es independiente de P. Entonces eso quiere decir que esta G de P, o el mínimo de esto, de lagrangiano, siempre va a ser menor o igual que el costo óptimo. ¿Ok? Esta relación es muy importante. Por eso es también muy importante que la entiendan, ¿verdad? Primero, la relación entre el primal y el relajado. El paso dado un problema con un sistema de restricciones. En este caso son restricciones de igualdad porque estamos interesados en el problema de forma estándar. Pues introducimos un multiplicador por cada restricción. En este caso son m restricciones, las que tenemos, y la matriz A es de m por n, pues tenemos m restricciones. Entonces metemos una por cada restricción y pues ponemos el lagrangiano asociado, ¿verdad? P transpuesta por menos AX. En realidad esta es una suma,
P transpuesta por menos AX porque es un producto escalar. Lo mismo que C transpuesta por X, pues es una suma, ¿verdad? Es un producto escalar. Entonces, bueno, pues lo primero es eso, y lo segundo es que el mínimo del problema relajado, independientemente de cuál sea el valor de P, claro, el mínimo va a cambiar con P, por eso lo llamamos GP al mínimo. Cualquier mínimo de este problema siempre va a ser menor o igual, bueno, va a ser tal que el costo del mismo, el costo asociado va a ser siempre menor o igual que el costo óptimo. ¿Ok? Aquí tenemos el costo mínimo, ¿verdad? Del problema relajado, independientemente de P. Eso siempre va a ser menor o igual que el costo óptimo del problema primal. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Esto es la parte clave, esta es la parte, digamos, central para entender la teoría de dualidad. Entonces, cualquier duda que tengan, por mínima que sea, pues más vale ventilarla para que no se atoren más adelante. No hay... Pues yo lo entiendo bien, profe. ¿Tú le entiendes bien o no le entiendes bien? Sí le entendí bien a lo que explicó. Ok, miren, en caso de que tengan duda, yo los invito a que hagan o sea, traten de escribir estas cosas y traten de asimilarlas. El concepto es muy simple, realmente, ¿no? Es nada más un concepto de mínimo, el lagrangiano, y aplicar esto a la solución óptima del problema primal. Entonces, la parte importante es esta última frase que hemos encontrado. Eso siempre va a ocurrir. Entonces, en la siguiente lámina vamos a resumir. Entonces, lo que hemos encontrado es que para cada multiplicador P, GP es cota inferior del costo óptimo. ¿Sí? O sea, hemos encontrado que GP siempre es menor o igual que el costo óptimo del problema primal. Y eso es independiente de P. Entonces, eso quiere decir que GP, independientemente cómo sea P, va a ser una cota inferior del costo óptimo. Es lo que estamos poniendo aquí, ¿ok? Esa es una forma de resumirlo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el problema dual es precisamente, dado que cada GP es una cota inferior del costo óptimo, si variamos las P's, entonces eso quiere decir que existe el supremo, ¿verdad? En este caso es el ínfimo, ¿no? Esa es la cota inferior máxima. Bueno, pues esa cota inferior máxima se obtiene maximizando G de P sobre todos los posibles valores de P, del vector P. Ese es un problema sin restricciones. Entonces, bueno, pues estamos apelando aquí a el teorema del supremo o del ínfimo, ¿verdad? En el conjunto de números reales. Tenemos un conjunto de cotas inferiores para una cantidad que ya, bueno, que existe, ¿verdad? Porque como el problema primal está en forma estándar, sabemos que para cualquier problema de programación lineal en forma estándar siempre hay un óptimo, existe un óptimo, al menos, ¿verdad? Entonces sabemos que existe y lo que sabemos y lo que acabamos de ver es que para cada P, el mínimo de este problema va a ser tal que el costo asociado siempre va a ser menor o igual que el costo óptimo. Y entonces, pues tomamos el máximo de estos mínimos, ¿verdad? En otras palabras, como esto depende de P, si maximizamos respecto a P esta cantidad, pues lo que voy a obtener es el supremo.
perdón, el ínfimo, me voy con cotas inferiores máximas, es cota superior, cota máxima inferior. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso es precisamente maximizar esta función GP es lo que se llama el problema dual. Un poquito más adelante, en la siguiente, ya vamos a ver qué forma tiene este problema dual. Lo vamos a derivar ya en forma explícita precisamente de esta relación, ¿no? De esta relación que tenemos aquí. Entonces, bueno, pero primero hay que interpretar qué significa este problema. Entonces, este problema, pues es el costo óptimo relajado más cercano al costo óptimo. O sea, de todos estos problemas relajados con diferentes valores de P, el máximo de este problema es el costo óptimo relajado más cercano a este costo. ¿Ok? Entonces nos da, este problema relajado nos da información sobre el costo óptimo del problema primal. Bueno, ya sabemos, ya lo dijimos, es la cota inferior máxima. O sea, esta cantidad, el máximo en GP, es la cota inferior máxima de los costos relajados. ¿Ok? Es otra forma de verlo. Entonces, y esto es muy importante, el principal resultado de la teoría de dualidad establece lo siguiente: el costo óptimo del problema dual es igual al costo óptimo del problema primal. O sea, que no solamente es la solución de este problema, es la cota inferior máxima de los costos relajados, sino que el costo óptimo de esta solución es igual al costo óptimo del problema primal. Ese es algo muy fuerte. Y se llama dualidad fuerte, mientras que este resultado, que GP es cota inferior del costo óptimo, esa es dualidad débil. Bueno, esto lo vamos a ver poco a poco con un poco más de detalle. Entonces, bueno, estas son simplemente cuestiones generales. Y bueno, la interpretación es finalmente que cuando los precios P, recuerden, le ponemos P a los multiplicadores porque los podemos interpretar como precios a pagar por violar una restricción, ¿verdad? Entonces, cada que violamos una restricción estamos pagando un precio. Eso le llamamos P y se escogen de acuerdo a la solución óptima del problema dual. Es la opción de violar las restricciones a X igual a B. Entonces, el valor óptimo pues, es aquel que hace que AX tenga valor 0. ¿Ok? Bueno, pues esta es ya una interpretación, pues digamos, en términos económicos, ¿no? ¿Alguna duda? Lo más importante es esto, esta parte. Ese problema de maximización define un problema que se llama el problema dual. Y entonces nuestra labor va a ser expresar o encontrar de manera explícita este problema, ya sin la G, ¿verdad? Aquí no sabemos quién es G. Bueno, sí sabemos quién es G, ¿verdad? Pues está definido por esta relación. Pero queremos una relación explícita, ¿verdad? Sin la G. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación en este capítulo es estudiar este problema, ¿verdad? Y encontrar la relación que existe entre ese problema y el problema original, que es el problema primal. Y pues las propiedades algebraicas y matemáticas que hay entre uno y otro. Ese es a lo que vamos, pues. Bueno, a continuación vamos a ver cómo encontrar en forma explícita el problema dual. Entonces, bueno, empezamos con la función GP, que sabemos que es el mínimo del lagrangiano, ¿verdad? Mínimo sobre todos los X en el primer octante, de hecho, ¿no? Entonces vamos a minimizar este lagrangiano en el primer octante.
X, cada X es mayor o igual a 0. Bueno, pero observen que P transpuesta por B no depende de X. Entonces lo podemos sacar de la operación de minimización. Entonces el mínimo de esta cantidad pues va a ser P transpuesta por B más el mínimo de la parte que depende de X, que es C transpuesta por X, y menos P transpuesta por AX. Es esta otra cantidad. ¿Ok? Entonces, esta función GP en realidad no depende de P transpuesta por B. Depende solamente de esta otra cantidad. Entonces, bueno, pues todo el chiste consiste en ver cómo es el mínimo de esta cantidad. Bueno, primero observen que esta expresión en realidad da como resultado un número escalar. ¿Por qué? Porque C transpuesta por X es un producto escalar. Es el costo, ¿verdad? C1x1 más C2x2 hasta Cnxn. Bueno, de la misma forma, P transpuesta por A es un vector fila multiplicado por un vector columna me da un escalar. Entonces, estos productos son productos escalares. Entonces, me dan valores escalares. Entonces, basta con ver cuál es el mínimo de esta cantidad sobre todos los posibles X no negativos. Bueno, pues hay dos opciones, nada más. Si todas las cantidades C transpuesta menos P transpuesta por A, es decir, si este vector tiene componentes que son mayores que 0 todas, como estamos minimizando sobre todos los X mayores o iguales a 0, ¿verdad? Entonces, pues el mínimo es 0. Y se toma cuando todas las X valen 0. ¿Ok? Entonces tengo el producto escalar de dos vectores. Este vector y el vector X. El vector X ya sé que es mayor o igual a 0. Entonces el mínimo va a depender del signo del primer vector. Si el primer vector es positivo, lo que me está diciendo esto. Si el primer vector es positivo, entonces el mínimo va a ser 0 porque basta poner X igual a 0. Todos los X sí. En caso contrario, entonces pues vamos a tener que el mínimo es menos infinito, porque podemos, o sea, si alguna de las componentes de este vector es negativa, por ejemplo, la segunda componente del vector es negativa, entonces pues basta con aumentar el valor de X correspondiente, la segunda componente, y eso me va a llevar a menos infinito. ¿Ok? Independientemente de cómo sean las otras componentes. Entonces, bueno, solamente hay dos opciones, o el mínimo es 0, esa cantidad, o es menos infinito. Eso simplifica tremendamente el análisis del problema, porque nada más hay dos opciones. Entonces, bueno, pues la observación es que aquellos P para los que se obtiene menos infinito, pues esos no aportan información, ¿verdad? Porque pues simplemente no hay límite para esto, ¿verdad? Simplemente GP, el límite tiende a menos infinito. En donde va a haber información es cuando el mínimo de esta función es 0. Entonces basta con enfocarnos en el problema cuando el mínimo de esta cantidad es 0. Y entonces pues me va a quedar precisamente PT por B. Por lo tanto, cuando estamos considerando maximizar GP, este es GP, ¿ok? Y sabemos que solo importa, esta GP proporciona información útil solo cuando esta cantidad es 0. Es decir, que lo importante aquí es PT por B. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos maximizar GP, no necesitamos fijarnos en la segunda expresión, solamente en la primera, PT por B. Entonces,
el máximo de GP es el máximo de PT por B. Y entonces tendríamos el máximo de PT por B. ¿Ok? Y como nos interesa el caso en que la segunda parte es 0, pues ese es cuando C transpuesta menos P transpuesta por A es mayor o igual a 0. Entonces, bueno, pues eso lo podemos expresar diciendo que P transpuesta por A es menor o igual a C transpuesta. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, en resumen, el problema de maximizar GP es equivalente al problema de maximizar P transpuesta por B, suponiendo que P transpuesta por A es menor o igual a C transpuesta. Es decir, suponiendo esta parte. ¿Sí está claro? O sea, la idea por lo menos. Sí, profesor. Bueno, a mí me quedó claro. Sí, entonces este problema que acabamos de Sí, tener en azul es un problema de programación lineal, ¿verdad? ¿Cuál es la incógnita en este problema de programación lineal? A ver, dígame, ¿cuáles son los datos? Las P's, ¿no? Las PIs son las que tenemos. Las PI son las incógnitas, son las variables de decisión. ¿Ok? Los datos, pues es B, porque pues es B, la matriz A y el vector C. Esos datos, pues son datos del problema primal, ¿verdad? Del problema original. Conocemos los costos, el vector de costos, conocemos la matriz y conocemos el lado derecho. Entonces, bueno, pues los datos aquí, pues son precisamente esos, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros queremos maximizar es con respecto a P, por lo tanto, las variables son P1 hasta PM. Entonces, bueno, yo estoy poniendo acá, en el lado derecho, pues en forma extendida, digamos, el mismo problema, ¿verdad? Entonces, esta es la función de costo y las restricciones, pues son las que tenemos, son de desigualdad, las que tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, observen que este mismo problema que yo tengo aquí, a este problema se le llama precisamente el problema dual. ¿Ok? Porque pues, es igual a este. Solo que aquí pues está en forma muy general, ¿verdad? Y aquí ya hemos desenmascarado, digamos, de alguna forma, cómo es explícitamente ese problema, como problema de programación lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, pues este problema viene precisamente de, o tiene como raíz al problema primal, porque lo hemos derivado precisamente de ese problema, a través del problema relajado. Ok. Entonces, bueno, este es el problema dual. Este problema dual se puede expresar como ya está aquí, o también se puede expresar, quizá, no sé si sea conveniente. Yo creo que sí. Miren, P transpuesta por B es un producto escalar, ¿verdad? De dos vectores, P y B. Ambos tienen M componentes. Bueno, pues es lo mismo, P transpuesta por B es lo mismo que B transpuesta por P. ¿Sí? Esta cantidad, pues es el producto escalar es conmutativo. Entonces, pues es lo mismo P transpuesta por B que B transpuesta por P. Y lo mismo, este conjunto de restricciones, aquí tenemos vectores, vectores renglón. C es un vector columna, si lo transponemos es un vector renglón. P es un vector columna, si lo transponemos en un vector fila, multiplicado por una matriz, pues me va a dar una fila. ¿Ok? Entonces, si P transpuesta por A, bueno, de hecho, P transpuesta por A es un vector, fila, y el lado derecho es un vector fila. Bueno, pues nosotros podemos transponer ambos vectores, ¿verdad? Y eso quiere decir entonces que A transpuesta por P debe ser menor o igual que el vector C.
Sí, no sé si está claro. O sea, podemos transponer todo. Podemos transponer bueno, transponer en el caso del costo, pues no, es más bien expresarlo en forma producto escalar conmutativo, ¿no? B transpuesta por P. Y en el caso de las desigualdades las podemos transponer para obtener vectores columna en ambos lados, en lugar de vectores fila. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Esto es porque en la práctica es más conveniente eso, pero bueno, por lo pronto vamos a seguir con esta misma notación para evitar confusiones. Entonces, bueno, en resumen, hemos introducido un vector de parámetros, P, que son, ahora les vamos a llamar en términos de programación lineal, a ese vector de parámetros o incógnitas, les vamos a llamar variables duales, a P1, P2 hasta Pn, ¿ok? Es en el lenguaje de programación lineal. Bueno, pues la máxima cota inferior de esta función está dado por escogiendo el vector P estrella que resuelve el problema dual. ¿Ok? Entonces, si queremos encontrar la solución de este problema, pues tenemos que encontrar el P estrella que maximiza la función. Bueno, pues ese P estrella satisface este problema de programación lineal. Bueno. Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí el resumen. Tenemos un problema primal, que está aquí en el lado izquierdo, y sabemos que el problema dual, pues es el que acabamos de ver, P transpuesta por B, con restricciones P transpuesta A menor o igual a C transpuesta, en donde P no tiene restricciones. ¿Sí? Las únicas restricciones para P, pues son las de desigualdad. Entonces, eso, o sea, no tiene restricciones de no negatividad, por ejemplo, o de otro tipo. Solamente estas. Entonces, bueno, pues esto quiere decir que las restricciones son precisamente las que ya tenemos y que P es libre. ¿Ok? O sea, está en RM. Puede ser positivo o negativo cada componente. Es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí he resaltado en morado o en guinda la restricción a x igual a b en el problema primal. Y he resaltado en guinda el hecho de que P es libre. Y por otro lado, he resaltado en azul en el problema primal las restricciones de no negatividad. Y en azul las restricciones de desigualdad en el dual. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque, bueno, fíjense, cuando uno tiene el problema primal, es fácil encontrar cuál es la función de costo en el problema dual. La función de costo en el problema dual va a depender del lado derecho del sistema de igualdades. AX igual a B, entonces tenemos B. Entonces, eso quiere decir que el vector de costos en el problema dual es el lado derecho B del sistema de igualdades. Este es el vector de costos. ¿Ok? Por otro lado, estoy viendo que por cada restricción de igualdad, ¿cuántas restricciones de igualdad tengo aquí en AX igual a B? M. Tenemos M restricciones de igualdad. Bueno, pues por cada una de ellas tenemos una variable PI, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que asociados a restricciones, por cada restricción vamos a meter un P. Entonces tenemos M. Entonces este vector es de tamaño M. Y por cada restricción de no negatividad, en el problema primal, vamos a tener una restricción de desigualdad en el dual. ¿Cuántas restricciones de no negatividad tenemos aquí en el problema primal? Yo les pregunto.
¿De qué tamaño es el vector X? M. Ah, no, N. N. Hay N variables. Bueno, pues por cada variable en el primal va a haber una restricción de desigualdad en el dual. Este conjunto de restricciones que tenemos aquí es un conjunto de N restricciones. Una por cada componente de C. C es el vector de costos en el primal. Y el vector de costos en el primal es un vector en Rn también. ¿Ok? Entonces, bueno, por eso es que estoy resaltando cada parte en un color. Porque cada una de ellas está asociada en el dual y el primal a la correspondiente en el otro. ¿Ok? Eso es muy importante recordarlo porque nos va a ayudar a construir de forma automática, dado un problema primal, su correspondiente problema dual. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos en lugar de que el problema primal está en forma estándar, si lo tenemos con restricciones de mayor o igual, pues uno quisiera saber cuál es su correspondiente problema dual, ¿verdad? Si lo expresamos de esta forma. Vamos a tener problemas, en general, por ejemplo, en cualquier problema real. Recuerden que las restricciones no vienen en forma estándar. Entonces uno tiene que convertir el problema a la forma estándar. Bueno, entonces, convertimos este problema a la forma estándar. Como son restricciones a X mayor o igual a B, son de mayor o igual, tenemos que meter restricciones estas no son de holgura, sino más bien son de exceso, ¿verdad? Entonces metemos una variable por cada restricción de desigualdad. Entonces, como tenemos M restricciones de desigualdad, tenemos que meter un vector de M variables. Vamos a llamarle S a ese vector. Tenemos que restar para lograr la igualdad. Entonces, X es un vector en Rn y S es un vector en Rm. Este problema, ya convertido a la forma estándar, ¿cuántas variables de decisión tiene? A ver, díganme. N más ¿Más M? más M. N más M. Sí, O sea, dos. las N de la X y M que hemos metido como variables de exceso. ¿Ok? Entonces es un problema que tiene más variables que el problema original. ¿Ok? Bueno, ya sabemos cómo encontrar el problema dual asociado a un problema de igualdad. ¿Cuál va a ser el vector de costos en el problema dual para este problema de igualdad? En el problema dual. ¿Cuál es el vector de costos en el problema dual? Vamos a regresar al problema de acá hasta arriba. Para este problema primal, forma estándar, ¿cuál es el vector de costos en el problema dual? El máximo de los P's. No, el vector de costos. El vector no es un máximo, es un vector. A ver, ¿cuál es el vector de costos en el primal? Es el, CT. CC. El vector de costos en el dual es B. ¿Sí? Ya les dije que P transpuesta por B se puede ver como B transpuesta por P. ¿Sí? Pues entonces también va a ser B. Exactamente. O sea, aquí el lado derecho del sistema de igualdades es B. Entonces, el vector de costos en el problema dual tiene que ser B. ¿Cuántas restricciones de igualdad tenemos? Aquí. Pues igual M. M. Entonces, necesitamos introducir por cada una de esas restricciones una variable P. P1 hasta PM. ¿Ok?
Entonces, bueno, pues el problema dual además es un problema de maximización. Entonces, el problema dual tiene que ser maximizar P transpuesta por B o B transpuesta por P, como quieran, ¿verdad? Esa es la función de costo. Depende de B, lado derecho de las restricciones de igualdad. Y además, tenemos que resolver un sistema de este tipo, en donde vamos a tener que el número de variables P, pues es el número de igualdades. Entonces tenemos P transpuesta por la matriz A. Pero ¿cuál es la matriz en este caso? A menos O la... sea, AX menos S. Bueno, la matriz del sistema, aquí, es la matriz de, como tenemos n más m variables, es la matriz de m renglones por n más m variables, de columnas. Entonces, las primeras columnas son las de A, son n, y las otras columnas van a ser el negativo de la matriz identidad. ¿Sí se acuerdan cuando formulan el problema con variables de holgura? Pues hay que meter la identidad, pero en este caso son variables de exceso, entonces hay que meter menos la identidad. Entonces aquí tenemos que la matriz completa de este problema, pues es la matriz A, los primeros n columnas son la matriz A, y las siguientes m columnas son de la matriz identidad. Esta matriz identidad es la matriz de m por m. ¿Ok? Y eso debe ser menor o igual que el vector de costos transpuesto. En este caso, el vector de costos, pues es C transpuesta más 0 transpuesta. Donde está 0, pues es el vector de m variables. ¿No? Es el mismo tamaño que ese. ¿Ok? Entonces, pues tendríamos esta desigualdad. Entonces, eso quiere decir que este problema que tengo aquí es el dual de este otro. ¿Ok? Si simplificamos esta restricción de desigualdad, pues la podemos separar en dos desigualdades, ¿verdad? P transpuesta por A menor o igual a C transpuesta, que es la primera. Y aparte me está diciendo P transpuesta por menos I es menor o igual a 0. Pero P transpuesta por menos la identidad es menos P transpuesta, ¿verdad? Entonces estoy obteniendo menos P transpuesta es menor o igual a 0. Pues eso quiere decir que entonces P es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces estamos separando. En realidad aquí esto de P libre, pues es un decir. En realidad ya hay una restricción sobre P en las restricciones de desigualdad. Entonces, lo que hemos obtenido, a final de cuentas, es este problema, este último, que si lo comparamos con el original, que era no perdamos de vista que estamos con este problema, con restricciones de mayor o igual, bueno, pues eso quiere decir que cada una de estas restricciones, por cada una de estas restricciones, tenemos que meter un multiplicador, ¿verdad? P1, P2 hasta PM. Es un vector. Y además, si AX es mayor o igual a B, pues ese multiplicador tiene que ser mayor o igual a 0, cada una de las variables. Y recuerden, de por sí ya, por cada una de las variables, por ejemplo acá, por cada una de las variables tenemos una restricción de desigualdad. Entonces, por cada una de estas variables tenemos una restricción de desigualdad, que es la misma que acá. ¿Ok? Excepto que aquí ya P, lo único que cambió, perdón, lo único que cambió respecto al problema de hasta arriba es que ahora P ya no es libre, es mayor o igual a 0. ¿Ok? ¿Alguna observación o duda que vean? No sé, comentario.
Pues entonces en el segundo, o en el de hasta abajo, cuando no está en forma estándar el problema, como que de cierta manera se desaparecieron las variables de exceso, ¿no? Y me lo Claro, convirtió en la desigualdad de que me pide que el P sea no negativo. Yo veo sí, que, exacto. O sea, la formulación del problema primal con variables de exceso, pues me sirve simplemente para usar la transformación del problema a la forma dual. Y lo que se ha logrado es que cuando tenemos restricciones de desigualdad, pues desaparece el hecho de que los multiplicadores son libres. Ahora tienen signo, P mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, bueno, pues el problema auxiliar de forma estándar, pues es un problema intermedio que nos sirve para formular el problema dual. Pero una vez que ya sabemos cómo es el problema primal y cómo es su correspondiente dual, pues ya nos podemos olvidar del problema, de los problemas intermedios. ¿Ok? Nos podemos ir directamente del problema primal al dual último. ¿Ok? Simplemente viendo la relación que hay entre ambos. ¿Verdad? Entonces, una vez más, si yo tengo un problema de programación lineal con restricciones mayor o igual, el costo del problema dual o el vector de costos es B y hay que maximizar. Si tenemos que el problema primal es de minimización, el problema dual es de maximización con vector de costos B. Por cada restricción de desigualdad vamos a tener un multiplicador. Por lo tanto, si tenemos m desigualdades, tenemos m multiplicadores. Entonces el vector es P. Y además, si es de desigualdad, pues entonces P es mayor o igual a 0. Si es de mayor o igual. Y por cada variable de decisión en el primal, en el dual vamos a tener una restricción de desigualdad, que siempre va a ser de esta forma, P transpuesta por A, y el lado derecho es C transpuesta. Y entonces, bueno, pues en este caso está invertida la desigualdad, ¿verdad? Es menor o igual. Acá es mayor o igual. ¿Ok? Entonces podemos tomar como fórmulas la primera, entre el primal así en forma sencilla y en forma estándar, y su dual. Y lo mismo, si tenemos restricciones de mayor o igual, entonces pues podemos tomar esto como ya como un hecho. ¿Ok? A ver, ¿qué pasaría si en lugar de, ahora yo les hago la pregunta a ver si entendieron. ¿Qué pasaría si en lugar de AX mayor o igual a B, yo tengo AX menor o igual a B? ¿Cómo quedaría, cuál sería el cambio en el problema dual? pues pues lo transformo, nada más Creo que multiplico por sería 1. negativa, ¿no? Ajá. O- A ver, por ahí dijeron que algo es negativo. ¿Qué es lo que es negativo? No, 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 estoy mal. Ya estoy revisando las cuentas de abajo. Ajá. Lo transformo, ¿no? A la desigualdad de mayor o igual y lo aplico. O multiplicando por un menos, ¿no? La desigualdad es un -1. Ujú. Sí, miren, si tenemos AX menor o igual a B, entonces aquí me quedaría AX en lugar de menos, tendría más S, ¿verdad? Entonces aquí cambiaría a, en lugar de menos la identidad, tendría la identidad. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Em, Permítame tantito. Ok. Y entonces, bueno, pues tendríamos la, menor igual, entonces P transpuesta sería menor o igual a 0.
Entonces, lo único que va a cambiar es esta restricción de no negatividad sería P menor o igual a 0. ¿Ok? Cuando cambia la desigualdad aquí, cambia la desigualdad en el dual. ¿Ok? Lo demás permanece inalterado. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Aquí está, miren. Es este problema con restricciones menor o igual, pues lo único que cambia es que el multiplicador es menor o igual. ¿Ok? Entonces, lo pueden hacer en... Aquí ya está el resumen, ¿no? Cuando tienen restricciones mayor o igual, pues este es mayor o igual. Y cuando tienen restricciones menor o igual, los multiplicadores son no positivos, ¿verdad? Ahora, si X es libre, también puede ser eso, ¿verdad? Tenemos restricciones de mayor o igual y X es libre, pues eso quiere decir que entonces las restricciones no son de desigualdad, sino de igualdad. ¿Ok? Eso se puede ver, por ejemplo, aquí. Si tengo que las variables son libres, eso corresponde a una restricción de igualdad. Y al revés, ¿ok? Si tengo que las variables son libres, eso corresponde no a una restricción, como aquí, por ejemplo, ¿no? X es mayor o igual a 0, eso corresponde a una restricción de desigualdad. Si tuviera X menor o igual a 0, pues la desigualdad es al contrario. Pero si tengo que X es libre, pues no hay desigualdad. Entonces es una igualdad. Si X es libre, entonces tengo una igualdad. Pero lo único que hay que observar es que siempre en el lado izquierdo está P transpuesta por A y en el lado derecho C transpuesta. En todos los casos. Nada más hay que cuidar si es igualdad o desigualdad y qué tipo de desigualdad en cada caso. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, bueno, pues dado cualquier problema de programación lineal, como venga, en general, siempre es posible obtener su problema dual. Si el problema es de minimización, el problema primal es de minimización, el problema dual es de maximización. Los costos en el problema dual, el vector de costos siempre va a ser el lado derecho del sistema de igualdades o desigualdades. ¿Ok? Por cada restricción que tengamos, siempre va a haber un multiplicador. Y el signo del multiplicador, pues va a depender de si tenemos una restricción mayor igual o menor igual o igual. ¿Ok? Y por cada variable X, por cada X, vamos a tener una restricción de desigualdad en el problema dual. ¿Ok? Si X es mayor o igual a 0, pues tendríamos esta desigualdad. Si es en sentido contrario, tendríamos la otra desigualdad. Y si X es libre, tendríamos una igualdad. Eso es todo lo que hay que recordar, digamos, para partir de un problema primal y encontrar el problema dual. Bueno, ¿alguna duda? No, profesor. Ahorita bien. Miren, lo más importante que hay que recordar, ninguno de ustedes me ha hecho la pregunta, ¿verdad? De decir, bueno, ¿y para qué sirve el dual? ¿Verdad? Como que le hemos estado poniendo mucha atención al dual, ¿no? Dices, bueno, pues hicimos todo un rollo y metimos aquí, pues no sé, los problemas relajados y luego pues encontramos el mínimo o la solución minimizante del problema relajado y luego encontramos ínfimos, o sea, la cota superior máxima de los problemas relajados y encontramos un problema de programación lineal distinto que se llama el problema dual. Bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Ustedes para qué creen que sirva? ¿Me servirá de algo? ¿Para qué se imaginan? A ver qué tanta imaginación tienen. ¿Para qué se imaginan que sirva el problema dual?
¿Creen que es útil? Pues yo creo que debe poder resolverse los problemas con menor costo computacional, tal vez. Bueno, esa podría ser una posibilidad. A ver, si uno tiene la solución del problema dual, pues vas a obtener los multiplicadores, ¿verdad? Te va a dar P. Si puedes resolver el problema dual, te va a dar P. Y esa P, ¿cómo te sirve para encontrar X? Bueno, pues eso está aquí en este problema, ¿no? Si nosotros conocemos P, conocemos cuál es el valor adecuado de P, pues ya podemos resolver el problema que queda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues puede ser otra opción. Y además el problema que queda, pues ya no es un problema con restricciones de igualdad o desigualdad, sino es un problema pues, más fácil de resolver. Que es un problema global, ¿no? Claro, ¿no? En el primer octante. Bueno, sí, efectivamente, resolver el problema dual puede ser más simple que el problema primal. En ese caso, pues digo, mucha gente por eso habla de métodos duales, ¿no? Yo tengo un problema de optimización de programación lineal y pues puede ser que sea un problema complejo. Entonces, bueno, pues si uno encuentra la formulación dual, puede que sea más fácil resolver el problema dual. Y también puede que sea más barato, ¿no? Alguna de las dos o las dos. Aparte de que pues hay una relación íntima. Entonces, todo esto nos va a llevar no solamente a implicaciones desde el punto de vista algorítmico, sino también desde el punto de vista algebraico y desde el punto de vista geométrico. O sea, la riqueza del concepto de dualidad va más allá del problema mismo que estamos tratando, que es resolver problemas de programación lineal. ¿Ok? Entonces, la dualidad aparece en optimización y en muchos otros ámbitos de la ciencia y de la vida realmente. Entonces tienen implicaciones más allá del origen del mismo. Bueno, eso pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Déjenme pasar déjenme ver quién tomar la lista primero y luego ya pasamos a la siguiente parte. Podemos ver un poquito lo que viene para que la próxima vez pues ya podamos repasar. Está Daniel, David, Isela, Lilian, Plata y Mauro. Ay, Alberto. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Está bien. Bueno, déjenme comentarles un poquito sobre la siguiente sección que desarrolla pues un poquito más lo que hemos visto, ya con en forma más concreta, digamos, ¿no? Ya sin tanto rollo. Ya tenemos la motivación y entonces pues podemos profundizar un poquito más en los aspectos prácticos. Déjenme compartir. Es esta. Ok, ¿sí lo ven bien? Sí, profesor. Bueno, miren, en esta parte, pues se profundiza un poquito más como les digo, en la parte práctica del problema dual.
vamos a repasar un poquito sobre pues, la relación entre ambos y vamos a establecer la regla general para ir de un problema a su dual. Y vamos a ver que la equivalencia se mantiene, bueno, digo, problemas equivalentes de optimización, pues son equivalentes también en sus duales. Y por otro lado, pues ver que si aplicamos 2 veces dualidad, regresamos al origen. O sea, el problema dual del problema dual es el problema original. Esta es una propiedad de dualidad en general, ¿no? En toda la ciencia, en particular en matemáticas. Pues bueno, esta es la forma más general, ¿verdad? De un problema primal. Tenemos la función de costo, C transpuesta por X, y podemos tener restricciones de mayor igual, menor igual o de igualdad. Y puede que algunas variables sean mayores iguales a 0, sean no negativas. Puede que otras variables sean no positivas. Y puede que tengamos algunas otras variables no libres. Entonces, esta es la forma general de un problema primal, en donde, pues, claro, ¿no? Cada restricción se satisface para ciertas variables. Entonces, vamos a definir diferentes conjuntos de índices, ¿verdad? Como ya lo habíamos hecho anteriormente. Bueno, recuerden, el problema dual va a tener como costo los lados derechos de las restricciones. ¿Ok? O sea, en este caso, pues tenemos va a depender de los índices, ¿verdad? Pero a final de cuentas vamos a tener un conjunto finito de valores de B. Bueno, pues eso va a definir precisamente el vector de costos en el dual con maximización. Eso ya lo hemos visto. Bueno, por otro lado, hemos visto que toda restricción, sea de igualdad, desigualdad o igualdad, por cada una de ellas tenemos que meter un multiplicador. ¿Ok? Y además, el signo de ese multiplicador va a coincidir con la restricción. Si es mayor o igual, entonces mayor o igual a 0. Si es menor o igual, la restricción, el multiplicador es menor o igual a 0. Y si es de igualdad, la restricción, el multiplicador es libre. En el mismo conjunto de índices. Por otro lado, por cada variable de decisión, en el problema primal, vamos a tener una restricción en el dual. Y recuerden, las restricciones en el dual tienen P transpuesta por AJ, en este caso J, pues es AJ es la columna correspondiente de la matriz, menor o igual a un costo, CJ, de los que tenemos acá, correspondiente. ¿Ok? Y las desigualdades, pues van a estar en el orden contrario. Si tenemos mayor o igual, en el primal, en el dual es menor o igual. Y es todo. Entonces, en forma resumida, por cada restricción del primal, es lo que estamos diciendo, ¿no? Por cada restricción del primal, estas, vamos a tener una variable en el dual. Eso es lo que dice esta cosa. Y por cada restricción de igualdad, vamos a tener una variable libre. ¿Ok? Esta es de igualdad. Tenemos una variable libre. Por cada variable en el primal, es decir, por cada una de estas X, tenemos una restricción en el dual. ¿Ok? Y por cada variable libre, pues esa restricción es de igualdad. ¿Ok? Bueno, ese es digamos, de manera general, cuál es la relación entre el problema primal y el problema dual. Bueno, hay una tablita ahí que ponen en el libro de texto, que es la siguiente. Esta tablita viene así, viene con problema primal y el problema dual. Entonces, por cada restricción hay una variable, ¿verdad? Que es el multiplicador. Y por cada variable en el primal, o sea, por cada una de las X, tenemos una restricción en el dual. Y entonces aquí me dice
cómo van las relaciones de igualdad o desigualdad. ¿Ok? Entonces vean que el costo en el primal pues se convierte en un vector de desigualdad en el dual y viceversa. ¿Ok? Y aquí están las relaciones de las desigualdades, digamos, ¿no? Si yo tengo A por X mayor o igual a BI, en este caso pues no es A por X, sino AI transpuesta por X mayor o igual a BI, pues la correspondiente multiplicador va a ser no negativo. Es lo que me está diciendo esto. ¿Ok? Si tengo menor o igual, entonces el multiplicador va a ser negativo, y si tengo igualdad, el multiplicador es libre. ¿Ok? Y lo mismo para las otras cosas, ¿no? Bueno, esa tablita pues ya yo creo que queda más clara con lo que hemos visto aquí. Entonces un ejemplo concreto pues es este problema 4.1, ¿verdad? Aquí se ve un poquito más fácil cómo pasar ya directamente sin aprenderse de memoria, por ejemplo, esto. A mí nunca me ha gustado aprenderme de memoria estas cosas, no me las sé de memoria, de hecho. Entonces, simplemente hay que, o sea, a veces las cosas son más simples cuando uno más bien entiende conceptos y los aplicas. Entonces aquí tengo este problema. Este es el problema primal, digamos. Observen que tenemos restricciones de igualdad, de desigualdad, en ambos mayor igual, menor igual, y variables mayores iguales o menores iguales a 0 y variables libres. Entonces, bueno, pues la regla fácil es para el costo en el dual, bueno, vamos a maximizar, ¿verdad? El costo pues tiene que ser el B1 es 5, el B2 es 6 y el B3 es 4. Y entonces tengo 5 P1 más 6 P2 más 4 P3. Entonces, muy fácil, ¿verdad? Construir la función de costo con los lados derechos. ¿Ok? Luego, ya sé que por cada restricción en el primal tengo que definir una variable en el dual. Entonces, bueno, pues para la primera restricción, que es de igualdad, defino el vector, más bien el multiplicador P1 o variable dual. Es libre porque tengo igualdad. Y luego para la segunda defino el multiplicador P2, que debe ser mayor o igual a 0. Y para la tercera el multiplicador P3, que es menor o igual a 0. ¿Ok? Ahora, ¿cómo formo? Por cada una de las variables voy a tener una restricción en el dual. ¿Cómo formo este dual? Bueno, miren, si ustedes se fijan en este sistema de restricciones, pues en el lado derecho tengo 1, 2 y 3. Esos son precisamente los costos en las componentes del vector de costos en el primal. Es 1, 2, 3. 1, acá está, ¿no? Es 1, 2 y 3. Bueno, pues me va a quedar 1, 2 y 3. ¿Ok? La primera desigualdad, pues como aquí tengo mayor o igual, pues ya sé que va a ser menor o igual. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a poner en la izquierda? Si ustedes se dan cuenta, menos P1 más 2P2 es como si tuviera la transpuesta de esta matriz. Entonces, menos 1, 2. Es la columna. Pues esta columna, menos 1, 2, pues es la fila en el conjunto de restricciones. Análogamente, en la segunda desigualdad, pues es mayor o igual, porque aquí tengo que x2 es menor o igual a 0. Pero lo que va aquí es la segunda columna de la matriz A. Es 3 menos 1. 3 menos 1. ¿Ok? Y finalmente en la última, pues como x3 es libre, entonces la correspondiente restricción debe ser de igualdad. Y ahí voy a tener el vector 0, 3, 1. 0, 0 aquí, 3 y 1. Entonces, en realidad, esta matriz que yo tengo aquí en estas restricciones, la matriz que tengo en las restricciones es la transpuesta
de la matriz que yo tengo en el problema primal. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Entonces, a mí me parece una forma más simple, esto como se los he platicado con este problema, que aprender de memoria todas estas cosas. Esto es, bueno, no es complicado, ¿verdad? Es simple aprender estas reglas. Pero, es mejor decir, ok, los vectores lados derecho de las desigualdades en cualquiera de los dos problemas corresponden a costos en el otro. Y la matriz de restricciones en un problema es la transpuesta del anterior. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues son dos procesos que pues no se les van a olvidar. Creo yo. No sé. Claro, también se pueden aplicar las reglas con la tablita o con esta descripción general, ¿no? Como se les haga más fácil. Pero bueno, en realidad toda esta relación entre el problema primal y el problema dual tiene pues, explicaciones más profundas, porque en realidad si nosotros vemos una matriz como una transformación lineal, ¿verdad? Ya sabemos que toda transformación lineal en un espacio vectorial de dimensión finita es equivalente a una transformación matricial. Es decir, toda transformación lineal en dimensión finita tiene asociada una matriz. Esa matriz es una matriz A. Entonces, bueno, la matriz transpuesta, por lo tanto, toda matriz define una transformación lineal. Bueno, pues la transpuesta de esa matriz, si es finita, también define otra transformación lineal. Y entonces, bueno, pues sería interesante saber cuál es la relación entre una transformación lineal asociada a una matriz A y cuál es la transformación lineal asociada a una matriz A transpuesta correspondiente. Hay una relación de dualidad entre ambas, ¿no? Vistas como transformaciones lineales. Bueno, pues no es casual que en este caso la matriz del sistema de desigualdades en el dual sea la transpuesta de la matriz de desigualdades en el primal. ¿Ok? O sea, en realidad es más profunda la implicación, eso no es casualidad. Y bueno, pues déjenme terminar esto con esta propiedad. Como ya les mencioné, el dual del dual es el primal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí tengo el problema primal, hemos encontrado el problema dual. El problema dual, pues a su vez es un problema de programación lineal. Entonces también tiene dual. Entonces, ¿cuál es el dual del dual? Bueno, pues los costos del problema dual, si le sacamos su dual a su vez, pues van a ser lados derechos de desigualdades. Y los vectores lados derechos del dual, pues van a ser los costos de del dual, ¿verdad? Entonces déjenme poner el dual aquí. Este es el dual. Lo estoy poniendo con restricciones mayor o igual que menos 1, ¿verdad? Menor o igual que menos 2 y menos 3, menos 3. ¿Ok? O sea, se pueden multiplicar estas restricciones de desigualdad por menos 1. Y todo pues, lo que va a quedar pues es este problema. Es equivalente al problema dual. ¿Ok? Esto porque pues, es más cómodo entender por qué el dual del dual es el primal. Entonces, ¿cuál es el vector de costos? Pues es menos 1, menos 2, menos 3 en el dual. Ahora, aquí los multiplicadores, pues yo les voy a llamar x1, x2 y x3. Tengo 3 porque tengo tres restricciones. ¿Ok? Entonces tengo 3 multiplicadores, 1, 2 y 3. En lugar de p les voy a llamar x.
Entonces, este es mi vector de costos que tengo que maximizar. Entonces, por cada restricción tengo un multiplicador. X1 mayor que 0, X2 menor que 0 y X3 libre. Y pues ya dijimos que aquí tenemos que poner la matriz transpuesta del problema original. La matriz transpuesta, pues ahora va a ser, el primer renglón es 1 menos 3, 0. El segundo renglón va a ser menos 2, 1, menos 3. Y el tercer renglón va a ser 0, 0, menos 1. Y el lado derecho, pues va a ser menos 5, menos 6, menos 4. Como está aquí. Bueno, si ustedes observan, este dual del dual es el primal, porque maximizar un costo negativo equivale a minimizar el costo con signo contrario. ¿Ok? O sea, minimizar esto. Y estas restricciones que tenemos aquí de igualdad, desigualdad, si las multiplicamos por menos 1, pues me dan restricciones equivalentes, que son precisamente las restricciones originales. ¿Ok? Entonces, bueno, pues eso, con este ejemplito, pues estamos demostrando que por lo menos para este problema, si aplicamos 2 veces dualidad, regresamos al problema original. Ese es un teorema. Es el teorema 4.1. Dice, si transformamos el dual de un problema equivalente de minimización y entonces formamos su problema dual, obtenemos un problema equivalente al problema original. Ok, este es uno de los teoremas más importantes de la teoría de dualidad. Todavía nos falta pues ver otros teoremas que van a tener implicaciones importantes. Entonces, pero bueno, todo esto es muy obvio. Y bueno, al final aquí se demuestra que la dualidad, el dual del dual es el primal, pero también la dualidad preserva relaciones de equivalencia. O sea, si tenemos dos problemas de programación lineal que son equivalentes, ¿no? Es decir, que están escritos en forma distinta, pero te dan la misma solución y el mismo costo óptimo, entonces los duales correspondientes también son equivalentes. Entonces, en ese sentido, la dualidad preserva relaciones de equivalencia entre problemas de programación lineal. No sé si me estoy explicando. Sí, sí se entiende. O sea que todo lo bonito se preserva, pues, al aplicar teoría, en el problema dual o al hacer dualidad. ¿Okay? Entonces, bueno, no sé si tengan problemas. Yo creo que la próxima vez podemos terminar con esta parte para que sea menos pesado, ¿no? Y podamos repasar un poquito. Estos pues ya son teoremas que hay que demostrar. Pero bueno, las ideas fundamentales pues son las que les acabo de mencionar. Todo lo demás pues va a ser más fácil si ustedes asimilan esta parte, hasta esta parte, ¿no? Todo lo demás va a ser más simple. Pero pues a mí me parece algo muy padre, no sé, muy bonito. Y creo que con lo que ustedes ya tienen pues pueden asimilar mejor. Entonces, ¿les parece bien que continuemos para el próximo martes? Sí, profesor. Sí, profesor, está bien. Ok, entonces pues lean esta parte, espero que tengan problemas para el martes y terminamos y profundizamos en esto. El martes les entrego sus exámenes. Sí, profesor, nos vemos el martes. Bueno, pues que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor, igualmente. Hasta luego.